Normalmente, a la luz del debate político-económico, los defensores de las ideas estatistas o de cortes socialistas tratan de defender su modelo utilizando ejemplos de éxito del socialismo o del intervencionismo estatal como los de los llamados países nórdicos. Esto es una falacia atroz que ha sido demostrada en disímiles oportunidades por varios autores y que hoy por hoy muy pocas personas deberían incluirla en su repertorio a la hora de defender el estatismo o el socialismo. Hoy vamos a tratar sobre este tema, vamos a profundizar para lograr que esta falacia se elimine de una vez y para siempre. Los llamados países nórdicos son países que generan bastante interés en el estudio de las ciencias sociales, sobre todo en el estudio de la economía, ya que estos han logrado cultivar un éxito de bienestar económico bastante pronunciado. El término nórdico engloba a al menos 5 países que son Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Irlanda. Estos 5 países presentan una estrechez muy amplia en términos históricos, en términos de valores, o sea, en general en términos culturales. De hecho, en el caso de Dinamarca, Suecia y Noruega presentan una similitud idiomática para rematar esta estrechez que existen entre estos países nórdicos. Es bien sabido que el modelo nórdico es identificado como un modelo socialdemócrata. Podríamos decir que es la cumbre de la socialdemocracia, en donde el Estado tiene un amplio peso en la economía y muchos teóricos del socialismo o muchos defensores del intervencionismo estatal consideran que esta es la clave del desarrollo de estos países. Consideran que la clave está en la intervención del Estado, en el Estado paternalista, en el Estado subvencionista. Antes de seguir con el video, tengo que decirles que todo esto que estamos hablando lo manifiesto, lo expreso de una manera bastante detallada, al milímetro, si les interesa, en mi artículo, en mi newsletter, artículo al cual si quieren leerlo y profundizar sobre este tema pueden acceder, pues se los dejaré en el primer comentario fijado y en la descripción de este video. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a identificar por qué esto es una total falacia, por qué identificar el crecimiento nórdico, el éxito económico de estos países nórdicos con el intervencionismo estatal es erróneo de base. Y es que la existencia de correlación no quiere decir que haya existencia de causalidad. Por ejemplo, uno de los países estrella a la hora de identificar un país socialdemócrata que tenga un éxito gracias, según estos teóricos, a la intervención del Estado es Suecia. Suecia, un país en el cual el peso del Estado en la economía representa alrededor de un 50%. País que tiene un alto gravamen impositivo, es decir, un país en el que el Estado extrae de manera parasitaria hartas cantidades de recursos a los ciudadanos, para posteriormente redistribuirlo mediante los tentáculos de su estado de bienestar. Ahora bien, lo que estos teóricos no suelen decir es que Suecia presenta uno de los mayores índices de libertad económica en su sector empresarial de todo el mundo. Es un país que en ese 50% de la economía que no queda bajo el poder del Estado reconoce amplios y plenos derechos de propiedad. Hablamos de un país que es la verdadera panacea del empresario, un país en donde todos quieren invertir. De ahí a que empresas multinacionales poderosísimas como IKEA, Saab, Volvo, Ericsson, Electrolux y H&M se hayan desarrollado en un país con poco menos de 10 millones de habitantes. Por ejemplo, una población bastante similar a la población cubana. Un país que a pesar de todo esto, a pesar de ser un destino socialdemócrata para los teóricos del Estado,
es el país que tiene una alta cantidad de multimillonarios per cápita que supera incluso a los Estados Unidos. Y es que hay algo muy curioso que tienen todos estos países nórdicos como característica. Y es que a pesar de tener un gravamen impositivo de carácter general bastante grande, bastante amplio, estos poseen unos impuestos a la empresarialidad, es decir, unos impuestos de sociedades, un impuesto a la empresa, al sector empresarial, de los más bajos del mundo. Por ejemplo, un 20% presenta Finlandia, un nivel muy bajo, si lo comparamos con el nivel impositivo a las sociedades que existe en la Unión Europea. O por ejemplo, Suecia presenta un 21% y a su vez Dinamarca presenta un 22%, representando solamente alrededor del 5% del total de los impuestos que cobran los países nórdicos. Esto hace que se convierta en un país muy atractivo a la hora de crear sedes empresariales como las anteriormente mencionadas. Y es que resulta curioso, de manera llamativa, que estos países nórdicos, por tener un alto peso sobre la actividad económica, la intervención del Estado, como en el caso, por ejemplo, de Suecia, que es de alrededor de un 50%, se les denomina un país cumbre de la socialdemocracia, un país cumbre del modelo económico mixto. Sin embargo, hay países en Europa que presentan un peso del Estado sobre la economía muy superior a lo de estos países nórdicos. Por ejemplo, Francia es un país que tiene un sector público muy por encima del 50%. Sin embargo, se considera como un país europeo ultracapitalista. Hay que, por favor, ser coherentes. Habría que plantearse seriamente por qué el modelo sueco, por ejemplo, sí funciona en Suecia y no funciona en Francia o en Italia o en Grecia. Países que, como dijimos anteriormente, en el caso de Francia, también de Italia y de Grecia, tienen un peso del Estado por encima del 50%. Pues, ¿qué será que el éxito del modelo nórdico es la libertad de ese resto de la economía que no está ocupada por el poder del Estado y que queda en manos de las empresas privadas? Esa parte de la economía que es tan dinámica, que tiene un régimen impositivo bastante bajo y que tiene un nivel de regulación bastante dinámico. Por supuesto, además está decir que defiende a ultranzas el derecho de la propiedad privada. Ahora bien, hay algo que muy poca gente sabe y que muy poca gente comenta, y es que Suecia, este país idílico del modelo mixto, del crecimiento socialdemócrata, tuvo sus mejores años a nivel de crecimiento económico en la década del 60, en el año 1960. Años en los que crecía a ritmos del 2 y el 4% anual. Y ojo al dato, que presentaba un tamaño del Estado que no superaba el 20%. Estamos hablando de un tamaño del Estado de tipo casi liberal, o por lo menos liberal si lo comparamos con los países más liberales que tenemos en la actualidad, como pudiera ser el caso de Taiwán. En la década del 70 y del 80, el Estado sueco empezó su expansión atroz y sin límites. El Estado se engrosaría llegando a niveles de hasta el 70%, escuchen esto. Y la economía empezaría a crecer a ritmos mucho menos acelerados, a ritmos de alrededor del 1,5% anual, incluso a ritmos del 0,5%. Estos son datos, esto es un análisis que extraemos de uno de los maravillosos trabajos del profesor Juan Ramón Rayo. Bueno, entonces, ¿qué propició esta desaceleración? Que el Estado debería reducirse en los años 90, casi 20 puntos porcentuales, y quedaría en un tamaño que sería el actual, el tamaño del Estado que presentaría Suecia en su actualidad, que sería alrededor de un 50%. Esta reducción del tamaño del Estado haría que a Suecia volviera nuevamente el crecimiento económico de carácter sano y sostenido. Sin embargo, jamás llegaría a los niveles
de la década del 60, su etapa más liberal. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que gran parte de la prosperidad que hoy presenta Suecia es gracias a una base generada de crecimiento sostenido de una Suecia liberal de los años 60, en la cual el Estado solamente ocupaba menos del 20%. Algo parecido, algo similar ocurriría si analizamos también la historia económica de Dinamarca. Pero bueno, no seguiremos profundizando más en esto. Les propongo que vayan a mi artículo que, como ya les dije, profundiza este tema y se encuentra en la descripción de este video y en el comentario fijado. Ahora bien, vamos a atacar un tema que muchos se preguntarán y muchos responderán y afirmarán, y es que los estados o los países nórdicos presentan uno de los niveles de igualdad más altos en todo el mundo, y muchos dirían, ok, sacrificamos crecimiento económico por unos altos niveles de igualdad. Esto es cierto, sin embargo, hay un matiz muy importante, y este lo encontramos en el trabajo del profesor Aaron Acemoglu. Es que en su trabajo del 2012 afirma que el crecimiento económico de países como Dinamarca o Suecia se debe en gran medida gracias a la utilización o a la importación de equipo tecnológico y equipo capital procedente principalmente de países como Estados Unidos. Es decir, su crecimiento en gran medida se basa de la importación, de la receptación de este tipo de tecnologías y equipos de capital producidos en estos países que dejan un mayor margen a la actividad privada y que a su vez potencian con esto un mayor índice de desigualdad económica entre su población. Este autor afirma rotundamente que el éxito económico de igualdad de los países nórdicos sería imposible de realizar sin una economía dinámica y desigual como lo serían economías capitalistas como la de los Estados Unidos, que dejan un amplio margen a la innovación tecnológica del sector privado. Afirma que si todos los países del mundo realizaran un modelo a lo sueco, a lo de Dinamarca, en general a lo nórdico, tendríamos altos niveles de igualdad probablemente, pero tendríamos un estancamiento económico que nos conduciría a una tasa de pobreza, a un nivel de desarrollo muy inferior al que habríamos llegado de no tener ese tipo de dinámicas económicas. Con esto terminamos el video. Espero que hayan aprendido algo, espero que hayamos podido derrumbar algunas de las falacias que realizan los teóricos del intervencionismo, los cuales tratan de sacar a relucir el tema de los países nórdicos y su éxito económico para justificar sus imperfectas ideas. Y bueno, si les interesa más este tema, quieren profundizar, pueden ir, como ya les dije anteriormente, a mi trabajo, a mi artículo realizado, y con esto poder derrumbar aún más este tipo de creencias que simplemente nos llevan al equívoco. Si les gustan mis videos de análisis económico de Cuba y el mundo, denle like al video, suscríbanse y nos vemos en un próximo análisis.